Salió temprano, lista para la entrevista que podría cambiar su destino. Pero cuando vio el miedo en los ojos de un niño, se olvidó de su propio mundo. Y al tenderle la mano, lo puso todo en riesgo, sin saber que el destino estaba a punto de recompensarla. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El despertador ni siquiera tuvo que sonar. Mariana ya estaba con los ojos abiertos cuando el primer rayo de luz comenzó a invadir el cuartito apretado que compartía con su mamá. El ruido era siempre el mismo: toc, toc, toc. Las gotas que caían en la cubeta debajo del techo con goteras marcaban el ritmo de aquella casa como un reloj que nunca se detenía. Miró el techo manchado de humedad y respiró hondo. Hoy sería diferente. Tenía que serlo. Del otro lado de la cortina improvisada que dividía la habitación, doña Celia también estaba ya despierta. Mariana escuchó el arrastrar de las chanclas gastadas sobre el piso de cemento pulido, el rechinar de la puerta de la cocina al abrirse, el encender de la estufa. Su mamá siempre se despertaba antes que ella, como si su cuerpo ya hubiera olvidado lo que era dormir sin preocupaciones. 48 años parecían 70 cuando se carga el peso de 2 vidas sobre la espalda. Mariana se levantó despacio, sintiendo el frío del piso en sus pies descalzos. Mayo. En la Ciudad de México era así. Ese frío húmedo que se te calaba hasta los huesos y te recordaba que el invierno estaba llegando. Tomó la toalla colgada en el clavo detrás de la puerta y fue al baño minúsculo, donde la regadera eléctrica rechinaba amenazante cada vez que alguien la abría. El agua salía a veces helada, a veces hirviendo, sin punto medio. Pero ya estaba acostumbrada. De hecho, Mariana estaba acostumbrada a muchas cosas. Cuando regresó al cuarto, encontró a su mamá planchando con cuidado el vestido azul marino que ella había separado la noche anterior. Era el único que todavía tenía un aire más serio, más presentable. La tela ya estaba descolorida en las costuras y tenía una pequeña mancha cerca del dobladillo que nunca se quitó por completo, pero era lo mejor que tenía. Doña Celia pasaba la plancha con esa atención de quien está preparando algo precioso, como si aquel simple vestido pudiera cargar todos los sueños que las dos alimentaban desde hacía tanto tiempo. En la mesa de la cocina, el café estaba listo, fuerte, bien cargado, como doña Celia aprendió a hacerlo cuando era niña y ayudaba a su abuela en el rancho. El bolillo era el más barato de la panadería, pero estaba calientito porque su mamá había ido a comprarlo muy temprano. También había un trozo de queso que guardaba desde hacía días, esperando esta mañana especial. Mariana sintió un nudo en el pecho. Sabía lo que ese queso significaba. Sabía que su mamá había dejado de comer bien toda la semana para poder darle un desayuno decente justamente hoy. Necesitan entender una cosa. Aquella entrevista no era solo una entrevista. Era la oportunidad de Mariana de salir finalmente del modo supervivencia. Era la posibilidad de pagar las cuentas atrasadas que se amontonaban en un cajón de la cocina y que doña Celia fingía no ver. Era el alivio de no tener que contar monedas a fin de mes para saber si alcanzaría para el arroz. Era dignidad, era futuro, era aire. Mariana tenía 28 años y parecía que toda su vida había sido una preparación para ese momento. Había estudiado la universidad en el turno nocturno, tomando 3 transportes de ida y 3 de vuelta, estudiando dentro del camión lleno con el libro apoyado en las piernas y la mochila sirviendo de mesa improvisada. Había tomado cursos en línea de madrugada cuando el internet era más barato. Había enviado currículums a cientos de empresas, escuchado decenas de no, enfrentado entrevistas humillantes donde quedaba claro que su dirección pesaba más que su formación. Pero esta vez era diferente. La vacante era en un gran corporativo, una de esas empresas con nombre importante que abría puertas. Área administrativa, sueldo fijo, vales de despensa, vales de restaurante, seguro de gastos médicos. Cosas que parecían básicas para mucha gente, pero que para Mariana y doña Celia eran casi un milagro. Su mamá podría finalmente ir al dentista a revisarse esa muela que le dolía desde hacía meses.
Podrían arreglar el techo antes de que el invierno arreciara de verdad. Podrían respirar. Mariana tomó su café en silencio, sintiendo la mirada de su mamá sobre ella. Doña Celia no necesitaba decir nada. El orgullo estaba ahí, estampado en esos ojos cansados pero brillantes. Su hija lo había logrado. Había estudiado, se había graduado, había persistido. Y hoy iba a conseguir ese empleo. Tenía que conseguirlo. Cuando Mariana terminó de arreglarse, tomó el portafolio negro que había comprado en un puesto del centro. Era de piel sintética, pero estaba nuevo y tenía un aire profesional. Dentro organizó con cuidado los documentos, currículum impreso en papel de buena calidad, título de la universidad, certificados de los cursos, cartas de recomendación de las chambitas que había hecho. Todo perfectamente ordenado, porque sabía que no podía fallar en ningún detalle. Su mamá le acomodó el cuello del vestido, le pasó la mano por el cabello que Mariana se había recogido en un chongo simple pero elegante, y sostuvo el rostro de su hija entre sus manos callosas. No dijo nada por unos segundos, solo la miró muy profundo a los ojos. Entonces, con la voz entrecortada, susurró: «Ve, con Dios, mija, te lo mereces, te mereces todo lo bueno». Mariana abrazó a su mamá con fuerza, sintiendo el olor a jabón barato y café que siempre emanaba de ella. Quiso decir tantas cosas. Quiso prometerle que todo saldría bien, que muy pronto sus vidas cambiarían, que los días difíciles estaban llegando a su fin. Pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta, así que solo apretó más el abrazo antes de salir. La caminata hasta la estación del metro más cercana tomaba 15 minutos. Mariana había calculado todo con precisión militar. Sabía exactamente qué tren tenía, qué tomar, dónde hacer el transbordo, qué camión tomar después, cuánto tiempo le llevaría la caminata final hasta el edificio de la empresa. Tenía incluso 20 minutos de margen de seguridad, porque en la Ciudad de México no se puede confiar en que todo vaya a funcionar perfectamente. El metro ya estaba hasta el tope a esa hora. Cuerpo contra cuerpo, mochilas golpeando la espalda, gente empujando, ese calor sofocante de la multitud. Los anuncios de las estaciones resonaban distorsionados por los altavoces viejos. La prisa era palpable en el aire. Todo el mundo corriendo detrás de algo. Trabajo, estudio, una cita médica, un sueño. Mariana sostuvo con fuerza el portafolio negro contra su pecho, como si estuviera protegiendo algo sagrado. Fue en la tercera estación que su vida cambió por completo. Ni siquiera se dio cuenta de inmediato. Estaba concentrada, repasando mentalmente las respuestas que había preparado para las preguntas más comunes de una entrevista. ¿Cuál es tu mayor defecto? ¿Cómo manejas la presión? ¿Dónde te ves en 5 años? Había ensayado todo, había pensado en cada palabra, había practicado el tono de voz para no parecer ni demasiado insegura, ni demasiado arrogante. Fue el llanto lo que interrumpió sus pensamientos. No era un llanto cualquiera, era el llanto de pánico verdadero, ese que sale del pecho cuando el mundo entero parece estar derrumbándose. Mariana miró en dirección al sonido y su corazón se encogió. Una niña pequeña, debía tener unos 5 o 6 años, estaba parada sola en el andén. Llevaba ropa claramente cara, un vestidito rosa con detalles de encaje, un saquito de estambre fino, zapatitos blancos impecables. La mochila en su espalda tenía un estampado de unicornio y brillaba con esos detalles de lentejuela que a los niños les encantan. El cabello estaba recogido en 2 colitas perfectas, con moños a juego. Todo en ella gritaba cuidado, atención, dinero, menos sus ojos gritaban terror puro. Mariana miró a su alrededor. El andén estaba lleno de gente, pero todos pasaban de largo. Unos ni miraban, otros miraban y desviaban la vista rápidamente, como si no quisieran involucrarse. Ella lo entendió perfectamente. La Ciudad de México te enseña a no meterte, a no detenerte, a no mirar demasiado. La ciudad es dura así, cada quien con sus problemas, cada quien corriendo por su propia supervivencia. Miró su reloj. Todavía tenía tiempo. No mucho, pero tenía. El siguiente tren para el transbordo llegaría en 4 minutos.
Si se subía a ese, llegaría tranquila. Si lo perdía, tendría que esperar otros 6 minutos, y entonces el margen de seguridad comenzaría a reducirse. Miró de nuevo a la niña, que ahora lloraba más fuerte, buscando con ojos desesperados a alguien conocido. El corazón de Mariana comenzó a latir aceleradamente. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía lo que era correcto. Pero la voz de la razón le gritaba en la cabeza: «No puedes perder esta entrevista. Esta es tu oportunidad. Llevas meses buscando. Tienes cuentas que pagar. Tu mamá depende de ti. Tu vida entera pende de esta vacante. Vete. Súbete al tren. Alguien ayudará a la niña. No tienes que ser tú». Pero entonces se lo imaginó. Se imaginó si fuera una hija suya. Se imaginó si fuera ella misma, pequeña, perdida, con miedo. Se imaginó a la mamá de esa niña, en algún lugar de la ciudad, probablemente enloqueciendo de desesperación. Se imaginó qué tipo de persona sería si pasaba de largo. Se imaginó si podría mirarse al espejo después, si podría mirar a los ojos de su propia madre y contarle que dejó a una niña llorando sola porque tenía una entrevista de trabajo. El tren entró en la estación. Las puertas se abrieron. La multitud comenzó a subir. Mariana dio un paso hacia el vagón. Solo un paso. Entonces se detuvo. Miró una vez más a la niña y sintió algo más fuerte que el miedo, más fuerte que la desesperación, más fuerte que la necesidad. Sintió humanidad. Sintió aquello que su mamá siempre intentó enseñarle. Podemos no tener mucho, pero tenemos que tener corazón. Dejó que el tren se fuera. Vio las puertas cerrarse. Vio el vagón alejarse. Sintió que se le revolvía el estómago, porque sabía que acababa de poner todo en riesgo. Pero caminó hacia la niña. Cuando se acercó, se agachó para quedar a la altura de los ojos de la pequeña. La niña dio un paso hacia atrás, asustada. Mariana sonrió con toda la ternura que pudo encontrar dentro de su propio pánico y le dijo en voz baja: «Hola, mi amor. ¿Estás perdida? Puedes contarme. Yo te voy a ayudar, ¿sí?» La niña la miró con esos ojos hinchados de tanto llorar. El labio inferior le temblaba. Sorbió por la nariz y con la vocecita más fina del mundo logró decir: «No encuentro a mi tía. Estábamos juntas y de repente desapareció. Tengo miedo». Mariana sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Le extendió la mano, despacio, sin forzar. La niña dudó por un segundo, pero entonces puso su manita pequeña y helada en la mano de Mariana. Y en ese momento, sosteniendo la mano de aquella niña desconocida, Mariana entendió que había tomado la decisión correcta. No importaba lo que pasara después. No importaba si perdía la vacante. No importaba si tenía que empezar todo de nuevo, porque algunas cosas son más grandes que un empleo, más grandes que el dinero, más grandes que la planeación. Algunas cosas simplemente no se pueden ignorar sin perder un pedazo del alma. Tomó a la niña de la mano y comenzó a buscar ayuda. Intentó hablar con un policía que estaba en la entrada de la estación, pero el hombre solo señaló el módulo de información del otro lado del andén y siguió caminando. Intentó preguntarle a una mujer que parecía ser mamá, pero la mujer dijo apurada que no podía llegar tarde y siguió corriendo. Intentó llamar la atención de un empleado de limpieza, pero el hombre no hablaba bien español y no entendió lo que le estaba pidiendo. Mariana comenzó a sentir que la desesperación crecía. Miró el reloj de nuevo. Ya había perdido 2 trenes. Ya iba tarde. Necesitaba llamar a RH, explicar, pedir una oportunidad. Pero, ¿cómo? ¿Cómo explicar que iba tarde porque se detuvo a ayudar a una niña perdida? ¿Le creerían? ¿Lo entenderían? ¿O pensarían que era una excusa? Finalmente, encontró el módulo de información. La encargada era una mujer de mediana edad con cara de cansada. Mariana le explicó la situación rápidamente. La mujer miró a la niña, luego a Mariana, y suspiró pesadamente. Dijo que tenía que llenar un formulario, que iba a llamar al coordinador, que había procedimientos. Cada palabra sonaba como una sentencia de muerte para los planes de Mariana. Mientras la encargada hacía llamadas y anotaba cosas en un cuaderno viejo,
Mariana intentó conversar más con la niña. Logró averiguar que se llamaba Sofía, que tenía 5 años, que estaba con una tía que fue a recogerla a la escuela porque su mamá estaba de viaje y su papá estaba trabajando. Pero cuando le preguntó el teléfono de alguien, la niña comenzó a llorar de nuevo. Dijo que no se lo sabía de memoria, que estaba en la agenda de su tía, que su tía siempre guardaba el celular en su bolsa grande. Mariana sintió ganas de llorar también, no solo por la niña, por todo, por la entrevista que estaba perdiendo, por los sueños que parecían escurrírsele entre los dedos, por su mamá que estaba en casa esperando buenas noticias, por el techo que seguiría goteando, por las cuentas que seguirían atrasadas, por esta vida que parecía ser una lucha sin fin. Pero miró a Sofía, que ahora estaba recargada en ella, aferrada a su ropa, como si Mariana fuera la única cosa sólida en un mundo que se había derrumbado, y se tragó su propia desesperación. No era el momento. No podía desmoronarse ahora. Había una niña que la necesitaba. Así que respiró hondo, apretó suavemente la mano de la pequeña y dijo: «Todo va a estar bien, ¿oíste, Sofía? Vamos a encontrar a tu tía. Eres muy valiente». Pasaron 40 minutos hasta que lograron algún avance. La coordinadora de la estación apareció, hizo más preguntas, llamó a la policía, activó el protocolo de niño perdido. Mariana se dio cuenta de que estaba temblando, pero no sabía si era de frío, de nervios o de frustración. Pidió permiso, dijo que necesitaba hacer una llamada rápida y se alejó un poco con el celular en la mano. Encontró el número de RH de la empresa. Le temblaban los dedos mientras marcaba. Contestaron al tercer timbrazo. Mariana explicó la situación con la voz entrecortada, tratando de no sonar demasiado desesperada, pidiendo comprensión, implorando una segunda oportunidad, una reprogramación, cualquier cosa. La voz del otro lado era fría, mecánica, procesal. Dijo que la entrevista había sido agendada para ese horario, que otros candidatos ya estaban en la fila, que la vacante era muy competida, que no presentarse significaba desistir. Agradeció el contacto y colgó. Mariana se quedó parada ahí, con el celular todavía en la mano, mirando la pantalla que se había vuelto a oscurecer. Sintió que las piernas le flaqueaban. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Todo había terminado. Meses de preparación, años de lucha, una vida entera de sacrificio. Todo por la borda, por una decisión de segundos, por un corazón que no supo quedarse callado cuando debía. Regresó junto a Sofía, que seguía sentada en la dura banca de la estación, balanceando sus piernitas que no alcanzaban el suelo. La niña la miró y le preguntó con esa sinceridad brutal de los niños: «¿Estás triste?». Mariana intentó sonreír, pero las lágrimas comenzaron a caer solas. Se sentó al lado de la niña, todavía sosteniendo el portafolio negro que ahora parecía inútil, y asintió lentamente. Entonces, Sofía hizo algo inesperado. Se subió a su regazo, le abrazó el cuello y le susurró muy bajito al oído: «Gracias por no dejarme solita». Y Mariana entendió en ese momento que, aunque lo había perdido todo, había ganado algo que ningún sueldo podía comprar. Había mantenido su humanidad intacta en un mundo que insiste en transformarnos en máquinas de supervivencia. Había mirado a los ojos de una niña asustada y había elegido lo correcto, no lo conveniente. Y por más que doliera, por más que la vida se fuera a poner aún más difícil, en el fondo sabía que no habría podido actuar de otra manera. Los minutos continuaron pasando lentamente, pesados como plomo, hasta que, de repente, escucharon una voz que gritaba desesperada: «Sofía, Sofía». Un hombre alto entró corriendo a la estación, con el saco del traje abierto, la corbata chueca, los ojos rojos, buscando frenéticamente. Cuando vio a la niña, todo su rostro se transformó. Fue como ver a alguien volver a respirar después de haberse estado ahogando. Corrió hacia ellas y tomó a su hija en brazos con tanta fuerza que la niña soltó un gritito, pero era un grito feliz. Sofía comenzó a llorar de nuevo, pero ahora eran lágrimas de alivio. «Papá, papá, tuve tanto miedo.
El hombre la acunaba, repitiendo sin parar: «Ya todo está bien, mi amor. Papá está aquí. Papá no te va a dejar nunca más». Mariana se levantó despacio, tomó su portafolio y comenzó a alejarse discretamente. Su parte estaba cumplida. La niña estaba a salvo. Ya podía irse, ir a casa, contarle a su mamá que había perdido la entrevista, enfrentar sus ojos y ver toda la esperanza desvanecerse, recomenzar la búsqueda de empleo desde cero, volver a ese ciclo infinito de currículums ignorados y oportunidades que nunca llegaban. Pero antes de que pudiera dar 3 pasos, escuchó la voz del hombre. «Espera, por favor». Ella se giró. Él había puesto a Sofía en el suelo, pero seguía sosteniendo la mano de su hija con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. Tenía los ojos llorosos, y cuando habló la voz le salió entrecortada. «¿Fuiste tú quien se quedó con ella? ¿Fuiste tú quien cuidó a mi hija?» Mariana solo asintió, sin saber qué decir. El hombre se acercó, y ella pudo ver de cerca que había llorado mucho. Las marcas estaban ahí, en la piel alrededor de los ojos, en las mejillas húmedas, en la respiración aún irregular. No parecía un ejecutivo en ese momento. Parecía solo un padre que acababa de reencontrar lo más importante de su vida. «No sé ni cómo agradecerte», dijo él con la voz fallando. «Estaba en una reunión cuando su tía me llamó desesperada, diciendo que se habían separado en el metro. Dejé todo y crucé la ciudad. Pensé que me iba a volver loco. No tienes idea de lo que significa haberla encontrado sana y salva. No tienes idea». Mariana forzó una pequeña sonrisa. «Cualquiera habría hecho lo mismo», respondió, aunque sabía que no era verdad. Había visto con sus propios ojos cómo la gente había pasado de largo. El hombre se secó el rostro con el dorso de la mano y le preguntó su nombre. «Mariana». «¿Y a dónde ibas, Mariana? Cuando te detuviste a ayudar a mi hija, ¿ibas camino a dónde?» Ella dudó. Pensó en mentir, en inventar cualquier cosa para no tener que admitir lo que había perdido. Pero estaba demasiado cansada para fingir. Entonces, con la voz baja y cargada de una tristeza que ya no podía ocultar, se lo contó. Le contó de la entrevista, del empleo que significaba todo, de los meses de preparación, de la llamada que acababa de hacer, de la vacante que había perdido, del futuro que se le había escurrido entre los dedos mientras sostenía la mano de una niña asustada. Cuando terminó de hablar, vio que el hombre se había quedado completamente paralizado. La miró con una expresión que ella no supo descifrar. Parecía shock, parecía comprensión, parecía algo más profundo que no podía nombrar. Entonces hizo una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Cuál era el nombre de la empresa? Mariana dijo el nombre, y vio el rostro de él cambiar por completo, como si acabara de entender algo inmenso y aterrador. El silencio que siguió fue tan pesado que Mariana sintió que le costaba respirar. El hombre seguía mirándola con esa expresión indescifrable, mientras Sofía, ajena a la tensión que se formaba, jugaba con sus propios dedos. Entonces él habló, y las palabras salieron pausadas, como si él mismo tuviera dificultad para creer lo que estaba diciendo. «Yo soy Emilio Haddad, soy el dueño de la empresa». Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El mundo entero pareció girar por un segundo. Aquello no podía ser verdad, no podía ser real. Era demasiada coincidencia, demasiado cruel, demasiado irónico para ser verdad. Había perdido la oportunidad de su vida por salvar precisamente a la hija del hombre que podría haberlo cambiado todo para ella. ¿El destino le estaba jugando una broma de mal gusto o estaba tratando de decirle algo? Emilio vio cómo se le iba el color del rostro y le puso una mano en el hombro, como si temiera que fuera a desmayarse. «Respira», le dijo, con una amabilidad que no correspondía con la figura intimidante de un ejecutivo. «Por favor, respira. Siéntate aquí un momento». Se sentaron en la banca de la estación, Sofía entre los dos, todavía sosteniendo la mano de su padre con fuerza. Mariana intentaba procesar todo aquello, mientras el ruido del metro continuaba a su alrededor, indiferente al huracán que estaba ocurriendo. Dentro de ella,
La gente seguía pasando, apurada, cada una cargando su propio universo de problemas y urgencias, y allí estaban ellos tres, suspendidos en un momento que parecía imposible. Emilio se pasó la mano por el cabello, claramente perturbado. Parecía estar luchando internamente con algo, tratando de entender la situación tanto como ella. Entonces comenzó a hablar, y conforme las palabras salían, Mariana se dio cuenta de que estaba genuinamente afectado. «No entiendo», dijo. «Mi hija se pierde en el metro justo el día en que tienes una entrevista en mi empresa. Pierdes la vacante porque te detuviste a ayudarla. Y yo me entero de esto ahora. ¿Qué es esto? ¿Casualidad? ¿Destino? ¿Una prueba?» Mariana no sabía qué responder. Ella misma se estaba haciendo las mismas preguntas. ¿Por qué, entre millones de personas en la Ciudad de México, fue ella quien estaba en ese andén en ese momento exacto? ¿Por qué la tía de Sofía se había distraído justo ahí? ¿Por qué el sistema de RH había sido tan rígido, tan frío, tan rápido en descartarla? Era difícil no buscar un significado en toda esa secuencia de eventos. Sofía, al darse cuenta de que los adultos estaban muy serios, jaló la manga de la blusa de su papá. «Papá, la señorita es buena. Se quedó conmigo todo el tiempo. No se fue». Emilio miró a su hija con una ternura que transformó por completo su rostro. Luego miró a Mariana y dijo algo que ella nunca se habría imaginado oír. «Necesito corregir una injusticia». Mariana iba a protestar, a decir que no necesitaba un favor, que no quería caridad, pero él levantó la mano, pidiéndole que lo dejara terminar. «No es un favor», dijo, como si le hubiera leído los pensamientos. «Y definitivamente no es caridad. Hoy demostraste algo que ningún currículum puede comprobar. Demostraste que tienes carácter, que pones la humanidad por encima de la oportunidad, que no pasas de largo cuando alguien necesita ayuda. Y eso, Mariana, eso vale más que cualquier habilidad técnica que yo pueda evaluar en una entrevista». Hizo una pausa, miró a Sofía y continuó. «Mi hija perdió a su mamá hace 2 años. Desde entonces he intentado equilibrar mi empresa, mi vida y su crianza. Por mi casa han pasado niñeras con currículums impecables, profesionales perfectamente calificadas, mujeres con años de experiencia, todas ellas impecables en el papel, todas ellas frías en la práctica. Sofía necesita a alguien a quien realmente le importe, alguien que no la trate como una responsabilidad, sino como una persona, alguien que no pase de largo». Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. Entendió hacia dónde iba aquello, pero no podía creerlo. No podía ser lo que estaba pensando. Emilio continuó, con la voz firme pero amable. «No te estoy ofreciendo la vacante administrativa, te estoy ofreciendo algo diferente, algo directamente relacionado con lo que demostraste hoy. Necesito a alguien que cuide de Sofía, que esté presente en su vida, que sea una figura constante, alguien en quien pueda confiar, alguien que no se vaya cuando las cosas se pongan difíciles». Sacó una tarjeta de presentación del bolsillo y se la extendió a Mariana. «El sueldo es más alto que el de la vacante administrativa, mucho más alto. Incluye vales de despensa, de restaurante, seguro de gastos médicos mayores completo. Trabajarías de lunes a viernes, a veces incluyendo sábados cuando necesite viajar por trabajo. Tendrías un cuarto en la casa, si prefieres no hacer el trayecto todos los días. Pero lo más importante», hizo hincapié, «es que no quiero una empleada robótica. Quiero a alguien a quien mi hija pueda querer, y en quien pueda confiar, y con quien se sienta segura. Alguien como tú». Mariana miró la tarjeta en su mano, luego a Emilio, luego a Sofía, que la observaba con esos ojos grandes y todavía rojos de tanto llorar. 1000 pensamientos cruzaron su cabeza al mismo tiempo. Era una salvación. Era la solución a todos sus problemas financieros. Era más de lo que había soñado conseguir con esa entrevista perdida. Pero también era aterrador. Era entrar en un mundo completamente diferente al suyo. Era convivir diariamente con un hombre que no conocía. Era cuidar de una niña que había perdido a su mamá. Era una responsabilidad inmensa. Era complejo. Y había otra cosa.
Estaba el orgullo, esa voz en su cabeza que le decía que no quería ser vista como alguien que fue salvada por lástima, por gratitud, por una deuda. Había estudiado, se había graduado, había trabajado duro para conseguir algo por mérito propio, y ahora le estaban ofreciendo algo que venía envuelto en circunstancias extraordinarias. ¿Cómo separar lo que era una oportunidad legítima de lo que era solo la culpa de un padre agradecido? Como si leyera sus pensamientos de nuevo, Emilio añadió: «Entiendo si necesitas pensarlo. Entiendo si esto parece demasiado extraño, demasiado rápido. Pero déjame proponerte algo. Ven a pasar un día a mi casa. Mañana. Conoce la rutina. Conoce bien a Sofía. Ve si es algo que realmente te gustaría hacer. Sin compromiso. Si al final del día decides que no es para ti, no hay problema. Pero al menos lo habrás visto con tus propios ojos antes de decidir». Mariana se quedó en silencio por un largo momento. Pensó en su mamá esperando en casa, ansiosa por noticias. Pensó en las cuentas atrasadas. Pensó en el techo con goteras. Pensó en todas las veces que había enviado su currículum y no había recibido ni una respuesta. Pensó en cuánto tiempo le llevaría conseguir otra entrevista, otra oportunidad. Pensó que tal vez aquello era de verdad una señal, que tal vez el universo estaba tratando de decirle algo, que tal vez perder esa entrevista no había sido perder, sino ser redirigida. Miró a Sofía, y la niña le sonrió. Una sonrisa pequeña, todavía un poco triste, pero genuina. Y Mariana sintió que algo dentro de ella se ablandaba. «Está bien», dijo casi en un susurro. «Iré mañana. Iré a conocer y decidiré después». El rostro de Emilio se iluminó con alivio. Anotó la dirección al reverso de la tarjeta, confirmó la hora y le aseguró que mandaría un coche a recogerla. Mariana quiso negarse, decir que podía ir en metro, pero él fue firme. «Por favor, después de todo lo que pasó hoy, déjame al menos asegurarme de que llegues a salvo». Cuando Mariana finalmente salió de esa estación del metro, ya pasaban de las 11 de la mañana. La entrevista habría terminado hacía mucho tiempo. Su plan perfecto se había desmoronado por completo, pero en el bolsillo llevaba una tarjeta de presentación que tal vez representaba algo aún más grande de lo que había planeado. No sabía si debía sentirse aliviada, asustada, esperanzada o desconfiada. Probablemente era todo eso al mismo tiempo. El viaje de regreso a casa fue un borrón. Mariana miraba por la ventana del metro sin ver realmente nada. Intentaba imaginar cómo le explicaría todo aquello a su mamá. Intentaba procesar lo que había sucedido. Intentaba entender si había tomado la decisión correcta o si se estaba dejando llevar por la desesperación. Pero en el fondo, muy en el fondo, había una extraña sensación de que las cosas habían sucedido exactamente como debían suceder. Cuando llegó a casa, encontró a doña Celia en la cocina, pelando papas para el almuerzo. La mamá levantó los ojos en cuanto escuchó la puerta abrirse, y Mariana vio la expectativa estampada en ese rostro. «¿Y entonces? ¿Cómo te fue?» Mariana dejó el portafolio en el sofá y se sentó pesadamente en la silla de la cocina. «Mamá», empezó, «no vas a creer lo que pasó». Y entonces le contó todo, cada detalle: la niña perdida, la decisión de detenerse, la entrevista perdida, el descubrimiento de quién era el padre, la propuesta inesperada. Habló sin parar, como si necesitara sacarlo todo de una vez para poder entenderlo mejor. Doña Celia escuchó en silencio, con el cuchillo de pelar papas detenido en el aire, los ojos muy abiertos. Cuando Mariana terminó, la mamá se quedó un largo momento sin decir nada. Entonces, despacio, dejó el cuchillo, se limpió las manos en el delantal y sostuvo el rostro de su hija entre las palmas. «Mija», dijo con la voz entrecortada, «hiciste lo correcto. Siempre haces lo correcto. Y si todo esto pasó de esta manera, es porque así tenía que ser. Dios no cierra una puerta sin abrir una ventana». Mariana sintió que las lágrimas finalmente caían. Se había aguantado todo el día, pero ahora, en la seguridad de la cocina de su propia casa, en el regazo emocional de su madre, pudo desmoronarse.
Lloró de alivio, de miedo, de esperanza, de agotamiento, y doña Celia la acunó como si todavía fuera una niña, diciéndole en voz baja que todo iba a estar bien, que ya vería. Esa noche, Mariana apenas pudo dormir. Daba vueltas en la cama estrecha, pensando en el día siguiente. Intentó imaginar cómo sería la casa de un millonario. Intentó imaginar cómo sería pasar el día con Sofía. Intentó imaginar si realmente podría hacer aquello, cuidar de una niña que había perdido a su mamá, entrar en la vida de una familia que no era la suya, aceptar una oportunidad que había nacido de una tragedia evitada. Cuando el sol comenzó a clarear por entre las rendijas de la cortina, Mariana ya estaba despierta. Había pasado la última hora eligiendo qué ponerse. No podía ser el vestido de la entrevista. Ya estaba arrugado y traía malos recuerdos. Acabó optando por unos jeans sencillos pero arreglados y una blusa blanca básica. Quería parecer profesional pero no pretenciosa. Quería parecer confiable pero no sumisa. El coche que Emilio mandó llegó puntualmente a las 8 de la mañana. Era discreto, no llamaba la atención, pero era indudablemente cómodo. Mariana nunca se había subido a un coche con asientos de piel verdadera. El chofer fue educado, le abrió la puerta, le preguntó si estaba cómoda, y mientras cruzaban la ciudad en dirección a una colonia que Mariana solo conocía de nombre, Lomas de Chapultepec, ella miraba por la ventana viendo la Ciudad de México cambiar por completo. Las calles se volvían más arboladas, las casas se hacían más grandes, los muros se hacían más altos. Era como cruzar a otro planeta, un lugar que existía en la misma ciudad pero en dimensiones completamente diferentes. Cuando el coche se detuvo frente a un alto portón de hierro, Mariana tuvo que controlar la respiración. Era real. Estaba realmente allí. La casa era hermosa de una forma que solo había visto en revistas. Moderna, con grandes ventanales de vidrio, un jardín impecable, todo arreglado con un gusto refinado pero no ostentoso. Emilio la esperaba en la entrada, vestido más casual que el día anterior, pero todavía emanando esa presencia de alguien acostumbrado a mandar. Sonrió al verla, una sonrisa que parecía genuinamente feliz por su presencia. «Bienvenida, Mariana. Pasa, por favor. Sofía está ansiosa por verte de nuevo». Entraron, y Mariana tuvo la sensación más extraña. Por fuera esa casa era perfecta, pero por dentro faltaba algo. No había fotos en las paredes, no había un desorden acogedor, no había ese olor a hogar que una casa debería tener. Era bonita, era impecable, pero era fría, como si el dolor lo hubiera congelado todo allí dentro. Emilio se dio cuenta de su mirada vagando por los espacios. «Sé lo que estás pensando», dijo en voz baja. «Parece un museo, ¿no?» Hizo una pausa, y cuando continuó, la voz le salía pesada. «Desde que mi esposa se fue, no he podido dejar que esta casa vuelva a ser lo que era. Es como si hubiera congelado todo en el tiempo, con miedo de cambiar cualquier cosa y perder aún más sus recuerdos. Pero sé que esto no es sano, ni para mí, ni para Sofía. Ella necesita una casa que viva, no un mausoleo». Antes de que Mariana pudiera responder, oyeron pasos corriendo por la escalera. Sofía apareció todavía en pijama, con el cabello revuelto por el sueño, y su rostro se iluminó por completo al ver a Mariana. «¿Viniste? ¿De verdad viniste?» La niña corrió y le abrazó las piernas, y Mariana sintió que el corazón se le encogía. Esa niña apenas la conocía, pero ya se estaba aferrando a ella como si hubiera encontrado algo que buscaba desde hacía mucho tiempo. «Hola, Sofía», dijo Mariana, agachándose para quedar a su altura. «Vine a pasar el día contigo. Tu papá dijo que me ibas a enseñar tus juguetes y que íbamos a jugar mucho. ¿Te parece?» Los ojos de Sofía brillaron. «Sí, ven conmigo». Y sin esperar respuesta, tomó la mano de Mariana y comenzó a jalarla escaleras arriba. Emilio se quedó atrás, observando a las dos subir, y Mariana se giró por un segundo y vio en él una expresión de esperanza mezclada con miedo, como si estuviera viendo algo que deseaba mucho creer que podría funcionar, pero tenía miedo de decepcionarse de nuevo.
El cuarto de Sofía era el único lugar en esa casa que tenía alma, lleno de colores, juguetes, dibujos pegados en la pared, peluches por todas partes. Era el único ambiente que respiraba vida. La niña le mostró todo con entusiasmo: la casita de muñecas, los libros de cuentos, la colección de unicornios, el baúl de disfraces. Y Mariana, que había ido hasta allí sin saber muy bien qué esperar, comenzó a sentir que algo cambiaba dentro de ella. No era lástima, no era obligación, era una conexión genuina. Sofía era una niña dulce, lista, divertida, pero también era una niña herida que había aprendido demasiado pronto que las personas podían desaparecer. Cada vez que Mariana se alejaba unos pasos, Sofía miraba rápidamente para asegurarse de que todavía estaba allí. Cada vez que decía que iba al baño, la niña preguntaba: «Pero regresas, ¿verdad?». Y Mariana comenzó a entender lo que Emilio había dicho sobre necesitar a alguien a quien realmente le importara. Sofía no necesitaba otra profesional eficiente, necesitaba a alguien que se quedara, alguien que la hiciera sentir segura, alguien que no se fuera. Las horas pasaron rápido. Jugaron, dibujaron, leyeron cuentos, comieron un refrigerio juntas en la cocina. La gobernanta de la casa, una señora llamada doña Irene, observaba todo de lejos con una mirada evaluadora. Mariana podía sentir que estaba siendo puesta a prueba y, extrañamente, no se sintió ofendida. Lo entendía perfectamente. Esas personas habían sido heridas, habían perdido a alguien importante, tenían derecho a ser cuidadosas. A la hora de la comida, Emilio se unió a ellas, y por primera vez, Mariana vio esa mesa enorme siendo usada de verdad. Sofía parloteaba animada, contando todo lo que había hecho con Mariana. Emilio escuchaba con atención, haciendo preguntas, riéndose de las historias, y Mariana se dio cuenta de algo que la sorprendió. Él era un padre presente, o al menos estaba intentando mucho serlo. No era perfecto, era obvio que luchaba por equilibrarlo, todo, pero el amor estaba allí, palpable en cada mirada que dirigía a su hija. Después de la comida, mientras Sofía veía caricaturas en la sala, Emilio llamó a Mariana para conversar en el despacho. Era un ambiente masculino, con estantes de libros, un imponente escritorio, sillas de cuero. Le ofreció agua, café. Se sentó frente a ella con una postura menos formal de lo que Mariana esperaba de un empresario. «¿Y bien?», preguntó él. «¿Qué te pareció? ¿Te ves haciendo esto?». Mariana respiró hondo. La verdad era que sí, se veía. Más que eso, ya había comenzado a importarle. En pocas horas, Sofía se le había metido en el corazón de una forma que no esperaba. Pero también había miedo. Miedo de no ser lo suficientemente buena. Miedo de encariñarse y que luego algo saliera mal. Miedo de entrar en ese mundo y sentirse fuera de lugar para siempre. Decidió ser honesta. «Me veo cuidando de Sofía», dijo. «Su hija es increíble. Cualquiera se encariñaría con ella. Pero necesito que entiendas una cosa. No quiero ser solo una empleada más que pasa por su vida. Si acepto esto, me voy a entregar de verdad. Me va a importar de verdad. Y si en el futuro esto termina por alguna razón, va a doler. A mí y a ella». Emilio asintió lentamente. «Lo entiendo. Y es exactamente por eso que te quiero a ti. Porque ya estás pensando en eso. Porque no estás viendo esto como un simple empleo. Porque tienes empatía real». Hizo una pausa. «Mira, Mariana, no voy a mentir diciendo que será fácil. Sofía tiene cicatrices emocionales. Perdió a su mamá muy pequeña. Hay días en que retrocede. Hay noches en que se despierta llorando. Hay momentos en que pone a prueba los límites, precisamente para ver si la persona se queda o se va. Pero necesita a alguien que permanezca, que no se rinda, que le demuestre que es posible confiar de nuevo». Sus palabras resonaron dentro de Mariana, porque ella sabía exactamente cómo era eso. Ella misma había crecido sin padre. Había aprendido pronto que no todos se quedaban. Había desarrollado sus propias formas de probar si las personas eran confiables. Y tal vez era precisamente por eso que podía entender a Sofía de una manera única. Miró a los ojos de Emilio y dijo, con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma: «Ya acepto.
Pero con una condición: no voy a ser solo una empleada que obedece órdenes callada. Voy a tener voz en las decisiones sobre Sofía. Podré no estar de acuerdo contigo si creo que algo no es bueno para ella. Podré establecer límites y rutinas que considere importantes. Necesito ser una socia en su crianza, no solo una sombra obediente, porque si no es así, no podré hacer el mejor trabajo posible. Por un momento, Emilio solo la miró fijamente, y entonces, lentamente, una sonrisa se formó en su rostro. Una sonrisa de respeto, de admiración, de algo más que Mariana no supo identificar. «Trato hecho», dijo extendiéndole la mano. «Socias, entonces». Y cuando ella estrechó esa mano, Mariana sintió que acababa de cambiar por completo el rumbo de su propia vida. Los primeros días fueron una danza cuidadosa de adaptación. Mariana se despertaba aún de madrugada. Tomaba el primer metro para llegar a la casa de Emilio a las 7 de la mañana. Ayudaba a Sofía a despertarse. Elegían juntas la ropa del día. Desayunaban mientras conversaban sobre los sueños de la noche o los planes para el día. Mariana la llevaba a la escuela, la recogía al final, de la tarde la ayudaba con la tarea, inventaba juegos, preparaba cenas sencillas que Sofía devoraba con gusto porque estaban hechas con cariño y no solo servidas con eficiencia. Y cada día, Mariana veía la transformación ocurrir. Sofía comenzó a sonreír más, a relajarse, a dejar de hacer esas preguntas ansiosas sobre cuándo se iría Mariana. La niña se despertaba cantando, regresaba de la escuela contando historias animadas, dormía tranquila sin necesidad de verificar 10 veces si Mariana todavía estaba en la casa. Estaba echando raíces de confianza, y eso era hermoso de ver. Doña Celia también notó los cambios en su hija. Mariana llegaba a casa más tarde ahora, generalmente alrededor de las 9 de la noche, pero llegaba con un brillo en los ojos que no existía antes. Contaba historias sobre Sofía, sobre las cosas graciosas que decía, sobre los progresos que estaba haciendo. Y su mamá escuchaba todo con una sonrisa satisfecha, feliz de ver que su hija no solo había conseguido un empleo, sino que había encontrado un propósito. El dinero también comenzó a cambiar las cosas de forma práctica. Mariana logró pagar todas las cuentas atrasadas, contrató a alguien para que finalmente arreglara el techo, compró ropa nueva para ella y para su mamá, llevó a doña Celia al dentista y resolvió ese problema que la había estado molestando durante tanto tiempo. Fueron pequeñas victorias que significaban dignidad recuperada, alivio del estrés constante, la posibilidad de respirar sin miedo al mes siguiente. Pero algo más estaba sucediendo, algo que Mariana no había previsto y que la asustaba más de lo que quería admitir. Cada día que pasaba, esa casa dejaba de parecer solo un lugar de trabajo. Comenzó a parecer un hogar. Y peor aún, comenzó a sentir cosas que definitivamente no debería sentir por el hombre que la empleaba. Emilio también había comenzado a cambiar. Al principio llegaba tarde, después de que Sofía ya estaba dormida, pero poco a poco empezó a llegar más temprano. Comenzó a cenar con ellas, a preguntar sobre su día, a sentarse en el suelo de la sala para jugar con su hija, a leer cuentos antes de dormir. Estaba tratando de ser más presente, y Mariana veía el esfuerzo genuino en ello. También veía su lucha interna, el peso de la culpa por haberse alejado tanto después de la pérdida de su esposa, el intento de reconectar con su hija, y en las conversaciones que tenían después de que Sofía se dormía, mientras tomaban té en la cocina o se quedaban en la sala organizando el día siguiente, Mariana fue descubriendo capas de ese hombre que nadie más veía. Él hablaba sobre la empresa que había construido, sobre la presión de mantener todo funcionando, sobre cómo había usado el trabajo como anestesia para el dolor. Hablaba de su esposa, Laila, con una tristeza profunda, pero también con gratitud por el tiempo que habían tenido juntos. Contaba que habían intentado tener un segundo hijo, que Laila se había embarazado, pero perdió al bebé, y que las complicaciones de esa pérdida habían terminado por quitarle la vida a ella también. Mariana escuchaba todo aquello y le dolía el corazón por él. Veía a un hombre que lo había tenido todo y había perdido la mitad, que tenía dinero pero no tenía paz, que tenía éxito pero no tenía alegría.
Y poco a poco, ella también comenzó a compartir sus propias historias. Habló sobre crecer sin padre, sobre las dificultades que había enfrentado, sobre cuántas veces había pensado en rendirse, pero no podía porque su mamá dependía de ella. Habló sobre los prejuicios que había enfrentado por venir de la periferia, sobre las puertas que se le habían cerrado antes de que pudiera demostrar su valía. Y en esas conversaciones, algo cambió entre ellos. Dejaron de ser solo jefe y empleada. Se convirtieron en dos personas que habían sufrido de formas diferentes pero profundas, que entendían el dolor, que reconocían la soledad, que encontraban el uno en el otro algo que les faltaba, comprensión genuina. Mariana comenzó a notar los detalles, la forma en que Emilio la miraba cuando creía que ella no estaba viendo, cómo sonreía cuando la oía cantar con Sofía, cómo le pedía su opinión sobre cosas que iban más allá de la rutina de la niña, cómo le dejaba lista su taza de café cada mañana, sabiendo exactamente cómo le gustaba. Eran gestos pequeños, pero cargados de atención, de cuidado, de algo que estaba creciendo silenciosamente entre ellos, y ella se sorprendió haciendo lo mismo. Notaba cuando él llegaba más cansado y le preparaba el té que le gustaba sin que él lo pidiera. Observaba los libros que él leía y le dejaba uno marcado en una página que pensaba que le gustaría. Arreglaba flores en la mesa de su despacho, trayendo vida a ese espacio que había sido solo funcional. Eran formas inconscientes de cuidar, de demostrar que lo veía, que le importaba. Sofía se dio cuenta antes que los adultos. Los niños siempre se dan cuenta. Un sábado por la tarde, mientras los tres hacían galletas en la cocina, la niña miró a su papá y a Mariana y dijo con esa naturalidad brutal de los niños: «Ustedes dos se ven felices cuando están juntos. ¿Por qué no están juntos de verdad?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana sintió que la cara le ardía. Emilio tosió, claramente sin saber qué decir. Intentaron desviar el tema, hacer una broma, cambiar de conversación, pero la semilla había sido plantada, y ambos sabían que ya no podían fingir que no sentían lo que estaban sintiendo. Pasaron las semanas y la tensión crecía. No era incómoda, era eléctrica. Estaba en las miradas que duraban medio segundo más, en los roces accidentales que parecían quemar, en los momentos en que se acercaban mucho y ninguno de los dos se apartaba, en las conversaciones que se extendían cada vez más tarde en la noche, en el hecho de que Mariana había comenzado a quedarse más a menudo en la casa, usando el cuarto de huéspedes, porque siempre había alguna justificación. Sofía estaba resfriada y necesitaba cuidados. Era demasiado tarde para volver en metro, estaba lloviendo fuerte y el trayecto era peligroso. Doña Irene, la gobernanta, observaba todo con ojos expertos. Un día que estaba sola con Mariana en la cocina, mientras preparaban el almuerzo, le dijo algo que hizo que Mariana se detuviera. «Por aquí pasaron 5 profesionales antes que tú, todas competentes, todas educadas, todas perfectamente adecuadas en el papel. Ninguna duró más de 3 meses. ¿Sabes por qué?». Mariana negó con la cabeza, sin saber a dónde iba a parar aquello. Porque Sofía las ponía a prueba a todas, veía si se quedaban o si se iban a la primera dificultad. Y todas se fueron. Algunas porque no aguantaron los berrinches, otras porque pensaron que el trabajo era demasiado difícil para el sueldo, otras porque vieron esto solo como un escalón para algo mejor. Doña Irene hizo una pausa significativa. «Pero tú eres diferente. A ti te importa de verdad, y el señor Emilio lo ve, te ve a ti». Las palabras resonaron en la cabeza de Mariana todo el día. Y por la noche, cuando Emilio llegó más temprano del trabajo y la encontró a ella y a Sofía viendo una película en la sala, todo cambió. Se unió a ellas en el sofá. Sofía estaba entre los dos, pero se fue acomodando hasta quedar con la cabeza en el regazo de Mariana y los pies en el regazo de su padre. Y los dos adultos se quedaron allí, cada uno acariciando una parte de la niña, mirando la pantalla, pero intensamente conscientes de la presencia del otro. Cuando Sofía se quedó dormida, a mitad de la película, Emilio la llevó en brazos a su cuarto.
Mariana fue con él. Ayudó a quitarle la ropa y ponerle la pijama sin despertarla por completo. Cubrieron a la niña juntos, le acomodaron la almohada, le besaron la frente. Y cuando salieron del cuarto y cerraron la puerta despacio, se quedaron parados en el pasillo, muy cerca, mirándose el uno al otro en el silencio de la casa dormida. «Mariana», comenzó Emilio con la voz ronca, «necesito decirte algo. He intentado evitarlo. He intentado ignorarlo. He intentado convencerme de que está mal, que trabajas para mí, que nuestra situación es complicada, que la gente va a juzgar, que hay diferencias entre nuestros mundos que no se pueden ignorar. Pero ya no puedo fingir». El corazón de Mariana latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Sabía lo que venía. Lo había sentido crecer tanto como él. Había luchado contra ello de la misma manera. Tenía todos los mismos miedos, pero también tenía la misma certeza inevitable de que algo profundo estaba sucediendo entre ellos. «Me enamoré de ti», dijo Emilio, y las palabras salieron cargadas de una vulnerabilidad que transformó por completo a ese hombre poderoso en solo un ser humano con miedo a ser herido. «Me enamoré de la forma en que cuidas a mi hija, de la forma en que trajiste vida de vuelta a esta casa, de tu fuerza, tu determinación, tu bondad. Me enamoré de ti entera, Mariana, y sé que es una locura, sé que puede complicarlo todo, sé que puede que no sientas lo mismo, pero necesitaba decirlo, ya no podía guardármelo». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Mariana antes de que pudiera controlarlas, y cuando habló, la voz le salió entrecortada. «Yo también», susurró, «yo también me enamoré. Intenté que no pasara. Intenté mantener la distancia. Intenté recordar que eres mi jefe, que cuido de tu hija, que la gente va a decir que me aproveché de la situación. Pero no puedo controlar lo que siento. Me hiciste creer que podía ser más de lo que siempre pensé que era. Me hiciste sentir vista, valorada. Y en algún momento en medio de todo esto, te convertiste en la persona que más quiero ver cuando me despierto, la voz que más quiero oír, la presencia que hace que esta casa se sienta como un hogar». Emilio dio un paso adelante y tomó su mano. El contacto fue eléctrico, simple, pero cargado de todo lo que habían guardado durante esos meses. Y entonces, despacio, llevó la mano de ella a sus labios y la besó suavemente, un gesto tan tierno que rompió algo dentro de Mariana. Ella sollozó y él la atrajo hacia un abrazo. Se quedaron allí en el pasillo, abrazados, llorando en voz baja para no despertar a Sofía, pero permitiendo que todas esas emociones finalmente se desbordaran. Si estuvieras en el lugar de Mariana, ¿habrías aceptado enamorarte de tu jefe a pesar de todas las complicaciones o habrías guardado tus sentimientos? Cuéntanos en los comentarios. Los días que siguieron fueron diferentes. No cambiaron la rutina, no cambiaron las responsabilidades, pero cambiaron todo lo que pulsaba por debajo. Ahora, cuando Emilio llegaba a casa, besaba a Sofía y luego se acercaba a Mariana y le besaba la frente, la mejilla, a veces los labios cuando la niña no estaba mirando. Ahora, cuando cenaban juntos, él sostenía su mano por debajo de la mesa. Ahora, cuando se quedaban despiertos conversando, él la abrazaba en el sofá y ella recargaba la cabeza en su hombro, como si ese fuera el lugar más natural del mundo. Sofía floreció aún más, porque los niños sienten cuando hay amor en el aire, sienten cuando los adultos a su alrededor están felices. Comenzó a llamar a Mariana Mari, un apodo cariñoso que nació naturalmente y que hacía que el corazón de Mariana se derritiera cada vez. Comenzó a hacer planes que los incluían a los tres. ¿Vamos al parque el domingo? ¿Hacemos un pastel juntos? ¿Vemos esa película todos abrazaditos en el sofá? Pero no todo era color de rosa. Mariana comenzó a sentir el peso de lo que aquello significaba. Comenzó a notar las miradas de doña Irene que, aunque aprobaban silenciosamente, también cargaban preocupación. Comenzó a preguntarse qué pensaría la gente, la niñera que conquistó al jefe millonario, la mujer pobre que dio el braguetazo, la oportunista que se aprovechó de la situación. No importaba que no fuera nada de eso,
No importaba que el sentimiento fuera genuino de ambos lados, la gente iba a juzgar, y el juicio dolía. Una noche en que Emilio la notó más callada de lo normal, le preguntó qué pasaba. Mariana dudó, pero decidió ser honesta. «Tengo miedo», confesó. «Miedo de lo que la gente va a decir. Miedo de que piensen que me aproveché de la situación. Miedo de que en el fondo tú también puedas pensar eso algún día. Que te despiertes y te des cuenta de que cometiste una locura, que mezclaste gratitud con amor, que no soy de tu mundo y que eso se hará evidente tarde o temprano». Emilio sostuvo su rostro entre sus manos y la obligó a mirarlo a los ojos. «Escúchame bien lo que te voy a decir, Mariana. Tengo 40 años. He vivido lo suficiente para saber la diferencia entre gratitud y amor, entre conveniencia y conexión real. No eres una empleada a la que decidí ascender a novia. Eres la mujer que nos devolvió la vida a mí y a mi hija, que me hizo recordar cómo se siente, que me hizo querer ser mejor. Y si la gente quiere juzgar, que juzgue. Su opinión no cambia lo que siento, no cambia lo que somos. Pero ¿y si no funciona?», susurró Mariana. «¿Y si estamos juntos y luego terminamos? Te voy a perder a ti y a mi trabajo. Voy a perder a Sofía. Voy a perderlo todo de nuevo. No sé si puedo arriesgar tanto». Él respiró hondo, y cuando habló su voz era seria y cargada de certeza. «Mírame. Te estoy diciendo que no es un riesgo. Te estoy diciendo que esto es real. Tan real que quiero que te mudes aquí de una vez por todas. Que tu cuarto ya no sea el de huéspedes, sino mi cuarto. Que construyamos una vida juntos. Tú, yo y Sofía. Una familia de verdad». Mariana sintió que el mundo giraba. Era demasiado rápido, demasiado intenso, pero también era todo lo que ella quería, todo lo que ni siquiera sabía que podía desear. Y cuando lo miró a los ojos y vio la sinceridad allí, la vulnerabilidad, el miedo mezclado con la esperanza, lo supo. Supo que aquello no era solo pasión, no era solo gratitud, era amor, real, profundo, transformador, el tipo de amor que lo cambia todo. «Sí», dijo, apenas pudiendo creer que lo estaba diciendo. «Sí, quiero construir esto contigo. Quiero ser una familia. Quiero a Sofía. Te quiero a ti. Quiero todo esto, incluso con miedo, incluso con las complicaciones, incluso sin saber exactamente cómo va a ser». Y entonces la besó, no como la había besado antes, tímido y cuidadoso, sino como alguien que finalmente había permitido que todas las barreras cayeran, como alguien que se estaba entregando por completo. Y Mariana sintió que finalmente había llegado a casa, no a la casa física, no a la dirección sofisticada, sino al concepto de hogar, a ese lugar donde eres aceptado por completo, con tus fallas y miedos, y aún así amado. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Mariana se mudó por completo. Llevaba a doña Celia a cenar siempre que podía. Su mamá y Emilio se llevaron bien desde el primer encuentro, porque ambos reconocieron en el otro lo mismo, un amor genuino por Mariana. Doña Celia tuvo sus reservas al principio, claro, preocupada de que su hija saliera lastimada. Pero cuando vio cómo Emilio la miraba, cuando vio cómo la trataba con respeto e igualdad, cuando vio la felicidad genuina en los ojos de su hija, le dio su bendición. La vida se fue ajustando. Mariana asumió un papel cada vez más activo, no solo con Sofía, sino en las decisiones de la casa. Emilio la consultaba sobre todo, respetaba sus opiniones, se aseguraba de que ella supiera que era su socia en todo. Tuvieron sus peleas, claro. No estuvieron de acuerdo sobre los límites con Sofía, sobre el estilo de crianza, sobre las prioridades. Pero aprendieron a conversar, a ceder, a encontrar un punto medio, porque ambos querían que aquello funcionara. Ambos tenían mucho que perder si aquello se desmoronaba. Sofía llamó a Mariana mamá, por primera vez una tarde de domingo. Estaban los tres en el jardín, haciendo un picnic, cuando la niña simplemente dijo, «Mamá, ¿me pasas más jugo?». Fue tan natural que por un segundo nadie reaccionó. Entonces Mariana se dio cuenta de lo que había pasado.
Miró a Emilio, que tenía los ojos llorosos. Miró a Sofía, que la observaba con esa expresión de quien está probando si está permitido. Y Mariana sonrió, con lágrimas rodando por su rostro, y dijo: «Claro, mi amor, aquí tienes». Y en ese momento, todo lo que había sucedido cobró sentido. La entrevista perdida, la niña en el metro, el encuentro improbable, la decisión de detenerse. Todo había sido un camino tortuoso para llegar exactamente allí, para formar esa familia que ninguno de ellos había planeado, pero que todos necesitaban. La pedida de mano ocurrió de una forma que nadie esperaría de un millonario. No hubo un restaurante caro, no hubo un viaje a un lugar exótico, no hubo helicóptero ni orquesta. Sucedió un sábado por la tarde, en la cocina de esa casa que había sido fría y ahora transpiraba vida por todos los rincones. Los tres estaban haciendo galletas, con harina esparcida por todas partes, Sofía con la nariz pintada de blanco riendo sin parar, música sonando en la radio de la cocina. Mariana estaba extendiendo la masa cuando sintió que Emilio se quedaba demasiado callado. Lo miró y vio que la observaba con una expresión diferente, una mezcla de ternura, miedo y determinación. Dejó lo que estaba haciendo, sintiendo que el corazón se le aceleraba sin saber por qué. Sofía también notó el cambio en la atmósfera y se quedó quieta, sus ojitos curiosos yendo de un adulto al otro. Emilio se acercó despacio, se limpió las manos en la toalla colgada y entonces hizo algo completamente inesperado. Se arrodilló allí mismo, en el suelo de la cocina, con harina pegada en las rodillas del pantalón. Mariana se llevó la mano a la boca, apenas pudiendo creerlo. Sacó una pequeña caja del bolsillo y la abrió, revelando un anillo simple, pero hermoso, delicado, exactamente de su estilo. «Mariana», comenzó, y la voz le salía entrecortada. «Llegaste a mi vida en el momento en que había perdido la esperanza de volver a sentir algo. Entraste sin avisar, sin planearlo, simplemente porque tu corazón no te permitió pasar de largo junto a una niña asustada. Y desde entonces no has dejado de mostrarme lo que realmente importa. No es el éxito, no es el dinero, no es el imperio que construí. Es esto, es esta cocina desordenada, es esta niña riendo con harina en la cara. Eres tú cantando por la casa. Es despertar y saber que estás aquí. Es dormir y tener la certeza de que estarás aquí mañana». Sofía se había subido a una silla para ver mejor, con las manitas apretadas frente al pecho, como si estuviera presenciando el momento más importante de su vida. Y tal vez lo era. Emilio continuó, ahora mirando directamente a los ojos de Mariana sin desviarse. «Sé que nuestra historia comenzó de forma inusual. Sé que la gente puede no entenderlo. Sé que hay diferencias entre nuestros mundos que exigirán que nos esforcemos todos los días. Pero yo quiero esos esfuerzos. Quiero despertar a tu lado. Quiero construir una familia de verdad. Quiero oficializar lo que mi corazón ya decidió hace mucho tiempo. Mariana Santos, ¿aceptas casarte conmigo? ¿Aceptas ser mi esposa, la compañera de Sofía, la dueña de esta casa que transformaste en un hogar?» Las lágrimas ya corrían libremente por el rostro de Mariana. Intentó hablar, pero la voz no le salió. Lo intentó de nuevo, pero solo pudo soltar un sollozo. Entonces, en lugar de palabras, asintió frenéticamente con la cabeza, sonriendo y llorando al mismo tiempo. «Sí», finalmente logró susurrar. «Sí, sí, sí», 1000 veces. «Sí». Sofía gritó de alegría y saltó de la silla directamente a los brazos de los dos. Los tres se quedaron allí, abrazados en el suelo de la cocina desordenada, riendo y llorando juntos. Emilio le puso el anillo en el dedo a Mariana con manos temblorosas y luego la besó con toda la intensidad de quien acababa de ganar todo lo que importaba. Y Mariana le devolvió el beso, sintiendo que su vida había dado vueltas improbables para llegar exactamente a ese momento perfecto e imperfecto al mismo tiempo. Cuando doña Celia se enteró de la noticia, lloró tanto que Mariana se preocupó, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de felicidad,
de gratitud por ver a su hija encontrar no solo amor, sino a un hombre que la trataba como a una igual, que respetaba de dónde venía, que valoraba sus opiniones, que la amaba no a pesar de su origen, sino incluyendo todo lo que ella era. La mamá y Emilio conversaron mucho en esos días antes de la boda. Él insistió en pedir su bendición formalmente, algo que conmovió profundamente a doña Celia. Prometió cuidar de Mariana, pero también prometió algo más importante: nunca intentar cambiarla, nunca intentar borrar de dónde venía, siempre valorar la fuerza que ella había desarrollado precisamente por haber venido de abajo. Y doña Celia, mirándolo muy profundo a esos ojos sinceros, le dio su bendición completa. La boda fue planeada para ser pequeña e íntima. Nada de fiesta gigante, nada de lista interminable de invitados, solo familia y amigos más cercanos. Sería en el jardín de la casa, en un atardecer de primavera, cuando el sol estuviera suave y todas las flores abiertas. Mariana eligió un vestido simple pero elegante, blanco y fluido, que se movía bonito cuando caminaba. Nada exagerado, nada que no fuera ella misma. Sofía sería la pajecita, obviamente, y se estaba tomando el papel muy en serio. Ensayaba cómo iba a caminar por el pequeño pasillo montado en el jardín, cómo iba a sostener la canastita con pétalos, cómo iba a entregar los anillos cuando llegara el momento. Estaba tan emocionada que apenas podía dormir las noches anteriores al gran día. Doña Irene, que había observado todo el viaje desde el principio, se ofreció a ayudar con los preparativos, y Mariana se dio cuenta de algo hermoso. Esa señora severa que había sido solo la gobernanta, se había convertido también en parte de la familia. Había sido testigo del crecimiento del amor, había visto la casa transformarse, había sido parte esencial de todo ese cambio. Y ahora celebraba junto a ellos, con el orgullo silencioso de quien sabe que tuvo razón desde el principio. El día de la boda amaneció perfecto. Cielo azul sin una nube, temperatura agradable, esa luz dorada que solo los días especiales parecen tener. Mariana se despertó temprano en casa de su mamá, donde había pasado la noche anterior siguiendo la tradición de que los novios no deben verse antes de la ceremonia. Desayunó, con calma, conversó largamente con doña Celia sobre todo y sobre nada. Dejó que su mamá le arreglara el cabello como hacía cuando era pequeña. Doña Celia estaba hermosa, con un vestido nuevo que Mariana le había comprado, de color vino, elegante, que hacía que su mamá se emocionara visiblemente cada vez que se miraba en el espejo. «Estás tan bonita, mamá», dijo Mariana, arreglándole el collar que le había regalado, y su mamá respondió, con la voz entrecortada: «No más bonita que tú, mija. Estás radiante, estás brillando de felicidad». Y era verdad. Cuando Mariana se vio en el espejo toda arreglada, casi no se reconoció, no por los adornos o el vestido, sino por la expresión de su propio rostro. Había una paz allí que nunca había visto antes, una certeza, una felicidad tranquila que venía de adentro e iluminaba todo a su alrededor. Cuando llegaron a la casa, el jardín estaba transformado. Hileras sencillas de sillas blancas formaban un pasillo. Un arco de flores marcaba dónde se realizaría la ceremonia. Todo decorado con buen gusto, pero sin exageraciones, exactamente como Mariana había pedido, porque ese día no se trataba de impresionar a nadie. Se trataba de celebrar el amor verdadero. Los invitados ya estaban llegando. Pocos pero significativos, algunos amigos de Emilio que habían demostrado ser genuinos a lo largo de los meses, vecinas de doña Celia que habían visto crecer a Mariana y estaban allí con lágrimas de orgullo en los ojos. La tía que se había perdido con Sofía en el metro, cargando una culpa que Mariana ya le había dicho 1000 veces que no necesitaba cargar porque, al final, ese error había sido el comienzo de todo lo bueno. Algunos colegas del trabajo de Emilio que habían visto la transformación en él y apoyaban esa unión de verdad. Sofía estaba impecable con su vestido de pajecita, la canasta de pétalos en las manos, una sonrisa tan grande que parecía no caberle en la cara. Se quedó esperando en la puerta de la casa
ensayando los pasos, nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Cuando la música comenzó a sonar, miró a doña Irene, que le hizo una seña de que podía ir. Y allá fue la niña, caminando despacio como había practicado, arrojando pétalos con absoluta seriedad, como si llevara la responsabilidad más importante del mundo. Y entonces fue el turno de Mariana. Salió de la casa con doña Celia a su lado. No sería su padre quien la entregara, porque nunca hubo un padre. Sería la mujer que había sido padre y madre al mismo tiempo. La mujer que había sacrificado todo para darle a su hija una oportunidad. La mujer que merecía ese momento tanto como la propia novia. Cuando comenzaron a caminar por el pasillo entre las sillas, Mariana buscó a Emilio con los ojos. Él estaba allí, en el altar improvisado, con un traje sencillo pero impecable, y la expresión en su rostro cuando la vio fue algo que ella jamás olvidaría. Era admiración pura, era amor sin filtros, era la certeza de un hombre que sabía exactamente el tesoro que estaba a punto de ganar. Sofía estaba al lado de su padre, sosteniendo el cojincito con los anillos, y saludó animadamente cuando vio a Mariana acercarse. Mariana le devolvió el saludo, sonriendo a través de las lágrimas que ya comenzaban a caer. Cuando finalmente llegó al altar, doña Celia le besó la frente, luego besó la mano de Emilio en un gesto de bendición y aprobación, y fue a sentarse en la primera fila. El oficiante era un amigo cercano de Emilio, alguien que había visto todo su viaje desde el principio. Comenzó con palabras simples pero profundas sobre cómo el amor verdadero a menudo llega cuando menos lo esperamos. Cómo a veces perdemos algo que queríamos mucho para ganar algo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Cómo los caminos más improbables pueden llevar a los destinos más perfectos. Cuando llegó la hora de los votos, Emilio sostuvo las manos de Mariana y comenzó a hablar. No tenía un papel preparado, hablaba desde el corazón. Mariana, me enseñaste que la riqueza no es lo que está en el banco, es lo que está en el corazón. Es despertar y escuchar risas por la casa, es tener a alguien que me conoce de verdad y aún así elige quedarse. Es saber que, sin importar lo que pase en el mundo allá afuera, aquí adentro tengo todo lo que necesito. Prometo valorarte todos los días. Prometo nunca olvidar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Prometo ser tu socio, no tu jefe, tu compañero, no tu proveedor, tu igual en todo, siempre. Mariana ya lloraba abiertamente, pero eran lágrimas buenas. Cuando llegó su turno, respiró hondo y dijo: Emilio, me encontraste en el peor día de mi vida y lo transformaste en el comienzo de la mejor parte de mi vida. Me enseñaste que el merecimiento no se trata de dónde vienes, sino de quién eliges ser. Me hiciste sentir vista, valorada, amada exactamente como soy. Prometo cuidar de Sofía como si fuera mía desde siempre. Prometo construir este hogar contigo todos los días. Prometo nunca perder de vista lo que realmente importa. Y prometo amarte, no solo en los días fáciles, sino principalmente en los difíciles. Sofía, que estaba escuchando todo con atención de persona mayor, se secó una lágrima que se le había escapado y luego empujó el cojincito con los anillos hacia adelante, recordándoles a todos que tenía una parte importante en la ceremonia. Todos rieron, el momento se aligeró, y Emilio tomó primero su anillo. Deslizó el anillo en el dedo de Mariana con tanta ternura que parecía estar tocando algo sagrado. Luego fue el turno de ella. Tomó el anillo que representaba todo lo que habían construido y lo colocó en el dedo de él, sintiendo el hermoso peso de ese compromiso. Con los poderes que me son conferidos, dijo el oficiante con una sonrisa enorme, los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Y Emilio no perdió el tiempo. Atrajo a Mariana hacia él y la besó con toda la pasión y ternura que había guardado en ese día solemne. Los invitados aplaudieron. Sofía gritó de alegría y corrió a abrazar las piernas de los dos. Y así se quedaron los tres abrazados, mientras el sol de la tarde arrojaba una luz dorada sobre esa familia que había nacido de lo improbable. La fiesta después fue sencilla pero perfecta. Comida deliciosa que doña Irene había ayudado a preparar, buena música sonando,
conversaciones sinceras, risas genuinas. Nada forzado, nada para impresionar, solo personas que realmente se preocupaban celebrando algo verdadero. Doña Celia bailó con Emilio una de las canciones y Mariana vio a su mamá reír de una manera que no había visto en años. También vio a Emilio tratar a su madre con un respeto y un cariño que le calentó el corazón. Él entendía de dónde venía Mariana. Entendía que la fuerza de ella había sido moldeada por su madre, y lo honraba. Cuando el sol comenzó a ponerse y la fiesta ya estaba terminando, los tres se sentaron en el columpio del jardín, Sofía en medio, Mariana y Emilio a cada lado. La niña estaba exhausta pero feliz, casi dormida recargada en Mariana, y los dos adultos, ahora oficialmente marido y mujer, miraban el horizonte en un silencio cómodo. ¿Puedes creer que todo comenzó porque una niña se perdió en el metro?, dijo Mariana en voz baja. Emilio sonrió, le apretó la mano y respondió: yo creo que todo comenzó porque tienes un corazón que no sabe pasar de largo, y gracias a Dios por eso. Los meses que siguieron fueron de adaptación a la nueva realidad. Mariana ahora era oficialmente la mamá de Sofía, algo que habían formalizado legalmente poco después de la boda. La niña ya no la llamaba Mari, la llamaba mamá con toda la naturalidad del mundo, y cada vez que lo hacía, Mariana sentía una emoción profunda, porque sabía que estaba honrando la memoria de Laila al mismo tiempo que construía algo nuevo. No estaba reemplazando a nadie, estaba añadiendo amor a la vida de esa niña. La casa había cambiado por completo. Ya no era ese lugar frío e impecable. Era una casa vivida, con fotos en las paredes mostrando a los tres riendo, con dibujos de Sofía pegados en el refrigerador, con zapatos esparcidos en la entrada, con olor a comida casera saliendo de la cocina, con música sonando, con vida pulsando por todos los rincones. Emilio también había cambiado. Seguía trabajando, seguía siendo el CEO competente y respetado, pero había aprendido a decir no a reuniones que impidieran la cena en familia. Había aprendido a delegar más. Había entendido que estar presente valía más que cualquier negocio que pudiera cerrar. Veía en los ojos de su hija la diferencia que eso hacía. Veía en la forma en que Sofía corría a abrazarlo todos los días. Veía en la seguridad que ella había desarrollado sabiendo que los dos adultos que amaba estaban allí, presentes, constantes. Y Mariana había florecido de una forma que ella misma no esperaba. Había cursado un posgrado que siempre quiso hacer, pero nunca había tenido los medios. Había comenzado a trabajar también en la empresa de Emilio, pero en un puesto que se había ganado por mérito, en un área completamente diferente a la de él, donde podía usar su formación y sus habilidades. Insistía en ello, insistía en demostrarse a sí misma y al mundo que no era solo la esposa del dueño. Era una profesional competente, era una mujer inteligente, era una socia en todos los sentidos. Doña Celia se había mudado a una casa mejor, más cerca de ellos, y los visitaba siempre. Se había convertido en la abuela oficial de Sofía, y a la niña le encantaba pasar los fines de semana con ella. La señora que tanto había sacrificado ahora podía finalmente descansar un poco, vivir con dignidad, ver a su hija feliz, jugar con su nieta del corazón. La vida había dado vueltas improbables, pero había llegado a un buen lugar. Una noche, casi un año después de la boda, los tres estaban acostados en la cama del matrimonio. Sofía entre Mariana y Emilio, como hacía siempre que tenía una pesadilla o simplemente quería estar cerca. La niña ya estaba casi dormida cuando susurró: «Soy la niña más afortunada del mundo. Tengo 2 regalos del cielo, mi mamá que está allá arriba cuidándome y mi mamá que está aquí a mi lado cuidándome también». Mariana y Emilio se miraron por encima de la cabeza de la niña, ambos con los ojos llorosos, porque esas simples palabras de una niña lo habían resumido todo. El amor no es excluyente, el amor es abundante. Es posible honrar el pasado mientras se construye el futuro. Es posible haber perdido a alguien y aún así encontrar la felicidad de nuevo. Cuando Sofía finalmente se durmió y la llevaron a su cuarto,
Mariana y Emilio regresaron a su propia habitación y se acostaron abrazados. «Sabes que pienso mucho en ese día en el metro», dijo Mariana en voz baja. «Si hubiera tomado una decisión diferente, si me hubiera subido a ese tren, si hubiera pensado solo en mí, nada de esto habría pasado». Emilio la apretó más contra él. «Pero no lo hiciste, porque eres quien eres. Y estoy agradecido todos los días de que seas exactamente quien eres». Hizo una pausa y continuó. «¿Sabes qué es curioso? Pasé años pensando que lo había perdido todo cuando Laila se fue, pensando que la felicidad era cosa del pasado, que lo mejor que podía hacer era sobrevivir, cuidar de Sofía, seguir adelante. Nunca imaginé que podría volver a amar, que podría construir una familia de nuevo, que podría ser feliz de nuevo. Y lo fuiste», completó Mariana. «Porque la vida tiene esas cosas, te quita, pero también te da, a veces de formas que nunca imaginaríamos». Se giró para mirarlo a los ojos. «Yo perdí una entrevista de trabajo. Tú perdiste a tu esposa. Sofía perdió a su mamá. Pero de alguna manera, en medio de todas esas pérdidas, nos encontramos. Y construimos algo nuevo. Algo que no reemplaza lo que se fue, pero que tiene un valor inmenso por sí mismo». Se quedaron en silencio por un rato, solo abrazados, escuchando la respiración del otro, sintiendo la presencia del otro. Y Mariana pensó en todo lo que había sucedido, en los años difíciles, en las luchas, en las noches en que había llorado sin saber si lo lograría, en la mañana en que se despertó decidida a cambiar su vida, en la decisión de segundos en el metro que lo había cambiado todo, en el valor de aceptar una oportunidad inusual, en la valentía de enamorarse a pesar del miedo, en la fuerza de construir algo nuevo, y entendió algo profundo. A veces lo que parece ser el fin es solo el comienzo disfrazado. A veces perder es ganar por caminos que no podemos ver en el momento. A veces el destino trabaja de formas misteriosas, cerrando puertas para abrir ventanas inimaginables. Y a veces, solo necesitamos tener el valor de detenernos cuando el corazón nos lo pide, de hacer lo correcto aunque parezca ser la decisión equivocada, de confiar en que existe un propósito mayor en las coincidencias de la vida. Mariana había entrado en ese metro lleno como una mujer desesperada en busca de una oportunidad. Había salido de él como alguien que había elegido la humanidad por encima de la oportunidad. Y esa elección, esa decisión de segundos, había cambiado no solo su vida, sino la vida de una niña que necesitaba ayuda y la vida de un hombre que había olvidado cómo vivir. Había cambiado 3 vidas, había creado una familia, había demostrado que la bondad no es debilidad, es fuerza, que detenerse a ayudar no es perder el tiempo, es ganar un propósito, que el corazón sabe cosas que la razón tarda en entender. Y así, en la casa que había sido fría y se convirtió en hogar, en los brazos del hombre que había sido su jefe y se convirtió en su marido, con la niña que se había perdido y se convirtió en su hija durmiendo en el vino exento cuarto de al lado, Mariana cerró los ojos y sonrió, porque había encontrado algo que ninguna entrevista de trabajo podría haberle dado. Había encontrado una familia, había encontrado el amor, había encontrado su lugar en el mundo. Y había aprendido que a veces, cuando pierdes todo lo que planeaste, ganas exactamente lo que necesitabas sin saberlo. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mariana, Emilio y Sofía haya tocado profundamente su corazón. Si te emocionaste con este viaje de amor, superación y encuentros improbables, haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te marcó de esta historia? ¿Fue el valor de Mariana al detenerse a ayudar? ¿Fue la transformación de Emilio? ¿Fue la dulzura de Sofía? ¿O fue el recordatorio de que la vida tiene caminos misteriosos que nos llevan exactamente a donde necesitamos estar? Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que el amor puede nacer de las formas más inesperadas y que nos recuerdan que la bondad nunca es tiempo perdido. Te esperamos en el próximo episodio con otra historia que moverá tus emociones.